Bueno, ya nos estamos conectando con toda nuestra gente, nuestros buenos amigos, como siempre acá todos los martes, compartiendo este ratito acá de reflexión y también, ¿no?, de discusión o comentario sobre la situación internacional y también local, cuando amerita pues hablar algún asunto acá en la isla de Puerto Rico. Gracias a todos ustedes por estar conmigo y compartir hoy aquí en Pensando en Voz Alta. Hoy martes 31 de octubre del año 2023, Halloween, trick or treat, todo el mundo anda por ahí, por lo menos aquí porque no ha pasado todavía ningún grupo de niños. Así que nuevamente las cosas pues siguen cambiando en un Puerto Rico volátil, donde las calles son peligrosas y donde pues ya muchos padres piensan que no es seguro no llevar a cabo este tipo de actividad debido a la inseguridad que existe, ¿no?, en sus propias comunidades. Acá pues los tiempos han cambiado muchísimo, desde que yo era un niño, un jovencito, hasta estos momentos que me tocan vivir. El mundo cambia, todos cambiamos de alguna forma, en alguna medida. Muchas veces pues hay gente que madura, ¿no?, hay gente que crece, hay gente que expande sus capacidades, sus posibilidades, hay gente que se reduce, se hacen enanos mentales y otras cosas que lamentablemente empeoran en vez de mejorar. Pero bueno, acá estamos dando la pelea. Gracias por estar conmigo en Pensando en Voz Alta. Como he dicho, hoy estamos a 31 de octubre, año 2023, martes, tu amigo Andrew Álvarez, aquí en Pensando en Voz Alta, recordándoles que este viernes estaremos a las 8 de la noche en La Otra Realidad, y conmigo, como siempre, estará el ingeniero Orlando Pla, divulgando información de la más interesante, su análisis, su punto de vista de los asuntos internacionales, y yo, como siempre, aportando lo mío. Dicho todo eso, pues vamos a hablar un poco de lo que está pasando en el mundo, no sin antes recordarles que estamos el próximo sábado 11, recuérdalo bien, sábado 11 de noviembre, 8 de la noche, estaremos acá en Café Sí o Sí, en la avenida Roosevelt, en los Borinquen Towers está el Café Sí o Sí, acá en San Juan, para toda la gente del área metro que quiere participar, que quiere estar en nuestros conversatorios. Estaremos hablando de un tema sumamente actualizado de lo que está ocurriendo aquí ahora, ¿no?, in situ, que es un mundo en guerra. El mundo está en caos, el mundo está en guerra, lamentablemente es lo que estamos viviendo, y sus efectos se van expandiendo en todas las esquinas de nuestro planeta. Y más adelante, de no poder resolver esto, ¿no?, en medio plazo, largo plazo tal vez, definitivamente esto es una amenaza directa a la subsistencia de la humanidad. Así que es tiempo de despertar, es tiempo de tomar conciencia. Tenemos que definitivamente seguir, ¿no?, atentos a los acontecimientos internacionales, y aquí lo venimos hablando por tantísimos años, por décadas. Ha sido uno de los temas principales que hemos utilizado para tratar de llegar al público, ¿no? No solamente en su momento hablamos de fenómenos paranormales, los eventos de los UAPs, que antes eran fenómenos ovni, esos asuntos que también tienen un interés debido, ¿no?, a la cantidad de gente que ha tenido o ha experimentado este tipo de experiencias o situaciones, sino también por lo implicado que ha estado el gobierno de Estados Unidos y otros gobiernos a nivel del mundo. Desde ese ángulo es que siempre hemos tratado este asunto. Ahora bien, ante la situación internacional, ante el peligro que enfrenta la humanidad, hay cosas que ya definitivamente hablar de ellas hasta ridículo. O sea, ahora hay que hablar de asuntos que definitivamente le va la vida a todos. Y hay que recordar que en ambos conflictos, oiga bien, en ambos conflictos hay el potencial nuclear, lo sabe, ¿verdad? Hay el potencial nuclear. Únicamente porque Rusia tiene armas nucleares y ha indicado directa e indirectamente que las podría utilizar en algún momento si se ve amenazada o si ve que la causa está perdida. Ahí lo ha dicho Putin, búsquelo, revise, póngase al día. Por otro lado, toda la comunidad internacional, y dentro obviamente de los campos de la inteligencia y de lo militar, todos saben que Israel está armado con armas nucleares, que las tiene estratégicas, ¿no?, las armas que ellos tienen, tácticas, ¿no? Las armas estratégicas las tienen los rusos, al igual que las tácticas. ¿No? Israel tiene armas tácticas y las iba a utilizar en 1973, durante el conflicto de Yom Kippur, durante el ataque que sufrieron. Ya tenían 13 armas nucleares listas para ser utilizadas, se habían emplazado en aviones, y de esto vamos a hablar más adelante. Incluso de eso voy a estar hablando en la conferencia que vamos a estar ofreciendo el próximo 11, y de muchos asuntos más de los que se supone usted no deba saber. De eso vamos a hablar. Recuerda, 11 de noviembre, 8 de la noche, Café Sí o Sí,
Borinquen Towers, avenida Roosevelt. Teléfono contacto para librarme de esto con mi producción y no me jalen la oreja. Recuerde que el teléfono contacto para poder separar tu espacio con tiempo, ya que estos son limitados, es el 787-579-8600. Aprovecha con tiempo porque eso se llena siempre. 579-8600, nuestra producción. Tremenda presentación que estamos trabajando en estos momentos, audiovisual. Tenemos la colaboración de mi directo amigo y colaborador, el ingeniero Orlando Pla, que también está trabajando en montar, ¿no?, algunos de los segmentos de esta conferencia que voy a estar ofreciendo. Y nosotros acá pues aportando una gran cantidad obviamente de información y de los asuntos que vamos a desarrollar para todos ustedes que estamos, ¿no?, a la expectativa de lo que pueda ocurrir en cualquier momento en nuestro mundo. Esto nuevamente no es para meterle miedo a los incautos, ni para que la gente corra, que me corto las venas, que el mundo se acaba. No, el apocalipsis, el Armagedón, no es eso. El mundo siempre está en guerra, y esa ha sido la historia de la humanidad, y lo he dicho muchas veces. Con eso se ha escrito la historia de la humanidad, en las páginas de la historia con sangre, y sigue en guerra. El problema es que ante la forma y manera en que se ha desarrollado, ¿no?, nuestra civilización tecnológica, y debido a que somos obviamente, ¿no?, una humanidad que necesita energía 24/7, y estos conflictos cuando surgen en regiones que son energéticas, como Rusia, que es energética, como obviamente el Oriente Medio, que todo es energético, pues esto obviamente cala más profundo y los peligros son mayores, porque podrían anular completamente, ¿no?, toda la civilización, transporte, combustible, electricidad, todo. Así que estamos en un momento histórico que es importante que reconozcamos y que nos demos cuenta que ahora tenemos la tecnología que no se tenía antes de la Segunda Guerra Mundial. Las armas atómicas y las armas nucleares, que pueden devastarlo todo. Antes nadie podía destruir todo el mundo, ni Napoleón podía, ni Genghis Khan podía, ni el Imperio Persa, ni el Imperio Romano. Nadie podía, no había la capacidad tecnológica y el alcance. Ahora todo, dígame si es o no es así, todo está al alcance. Nadie está exento de recibir obviamente el impacto de una guerra directo. Lógicamente, pues el impacto indirecto y todas las consecuencias, colapsos económicos, inflación y escasez, pues eso le va a tocar a todo el mundo, no importa donde usted esté ubicado, sea en el sur, sea en el centro, sea en el norte, en el oeste, en el este, en cualquiera de los 4 puntos cardinales de este mundo. Lamentablemente no podemos escapar a las consecuencias de lo que podría ser la Tercera Guerra Mundial, y hay que hablarlo claro, hay que entenderlo, y nuevamente invito por este medio, como siempre, a que usted verifique la información y se mantenga al día para que vea qué es lo que está pasando aquí ahora. Dicho todo eso, hay una noticia que ha roto hace un momento, y es que los hutíes le han declarado la guerra a Israel. Sí, Yemen, los hutíes de Yemen, lógicamente han peleado una guerra proxy allí, Irán y Arabia Saudita, en los últimos años, y ha sufrido, han muerto cientos de miles de personas de hambre y obviamente por la guerra. Pues bueno, los hutíes, así como usted los puede ver, distantes allá en la península arábica, pues han declarado la guerra contra Israel y van a estar disparando misiles desde allá. Y lógicamente la pregunta de rigor, ¿dónde vino la tecnología? De un país que está obviamente cimentado en la nada, en la pobreza y destrucción total. Obviamente viene de Irán, nada más con el testigo. Así que Irán, peleando guerra proxy contra Israel, ¿a través de qué? A través de los hutíes, a través de Hezbollah, ¿no?, la milicia chiita del Líbano, y a través inclusive de Hamas, utilizándolos como carne de cañón. Si usted no entiende este esquema, si usted no ve más allá de lo aparente, pues va a seguir viendo la guerra entre palestinos y árabes, o mejor dicho, palestinos e israelitas, ¿no?, o árabes e israelíes. Eso es lo que va a haber. Eso es meramente el meollo que usted va a observar. No va a haber, obviamente, quienes tiran de los hilos del control. De la misma forma y manera que anteriormente lo ha hecho Estados Unidos con terceros países, de la misma manera en que lo está haciendo la OTAN y Estados Unidos con Ucrania, enfrentando a Rusia, de la misma forma que Rusia también, pues maneja también por otro lado y se infiltró desde el 2014 allí en Crimea para crear todo el problema que había con los llamados hombres de verde, o aquellos soldados en insignia, que no eran otra cosa que mercenarios de Wagner, que comenzaba, iniciaba sus operaciones en ese tiempo, obviamente operaciones especiales rusas. Así que aquí todos, oiga bien, todos juegan el mismo juego de la decepción, de la mentira, del engaño. Bueno, vamos por ahí, hay mucho que hablar. Así que esta cuestión ahora de los hutíes allá en Yemen contra Israel, pues
a lo que llama que Estados Unidos va a tener que intervenir más directamente en la zona, como ocurrió hace unas semanas atrás, hace un par de semanas, cuando derribó los misiles cruceros y los disparos que iban, obviamente, los drones que iban desde Yemen hacia Israel. Así que esto se puede, lógicamente, ¿no?, expandir, recrudecer y crear aquí una guerra regional sumamente peligrosa. Más allá de lo que usted oiga por ahí, que hay gente por ahí que dice, aquí ya eso llegó ahí, se encapsuló. Obviamente la ignorancia es atrevida, esto no está encapsulado, todo lo contrario. Estamos viendo lo que está ocurriendo en diferentes partes del mundo, las protestas que hay contra las embajadas israelitas, contra ciudadanos israelitas, contra sinagogas judías. Vimos lo que pasó precisamente el domingo en el asalto que hubo en el aeropuerto de Mahachukala, allá en Rusia, en Dagestán. Dagestán es una de las repúblicas que hay obviamente allá, que compone la Federación Rusa, y podemos ver cómo se dio este asalto a este aeropuerto, tratando, ¿no?, de linchar a cualquier judío que llegara en un avión, o cualquier israelita o persona con pasaporte de Israel. ¿Es o no es así? Dime. Claro. Y no es porque lo haya dicho CNN, ni Fox, ni acá BBC. Lo dijeron los rusos. Tuvimos alguna revuelta, buscar arrestar decenas de personas, hubo violencia, hubo heridos. Y estas turbas querían buscar a los que estaban bajando el avión para lincharlos allí. Porque la mayoría, obviamente, en esta región de Dagestán son de fe musulmana, esta región allá en Rusia. Así que hay que despertar a la realidad. Estamos viendo agresiones en todas partes del mundo, protestas en contra, obviamente, de lo que algunos llaman el genocidio de Gaza, que sí, en cierta medida es un genocidio, porque es un castigo generalizado contra todo el que vive allí. Y esto pues hay que condenarlo, y yo lo condeno. Yo no estoy de acuerdo en esta operación militar israelita indiscriminada contra todo lo que se mueva o viva en la región, y exterminio total. O sea, es un genocidio definitivamente sistemático, y esto no se puede permitir. Pero tampoco pudo estar como ha pasado en las Naciones Unidas, donde la comunidad internacional no reconoció obviamente el ataque de Hamas como terrorismo o como un ataque en contra, ¿no?, de civiles desarmados. Y eso ocurrió, y precisamente en las Naciones Unidas, ¿no?, hay una discusión abierta ya en la Asamblea General, donde no solamente Israel se ha quejado de esto, de que no ha habido apoyo, de que no ha habido reconocimiento, ¿no?, o condena específicamente contra lo que ha hecho Hamas, porque no ha habido condena. Y por otro lado, usted sabe que se han puesto hasta una estrella amarilla aquí, como los marcaban para ir a los campos de concentración, el embajador israelita, ¿no?, Gilban Erdem. Por otro lado, mientras él hacía toda esta protesta con la estrella y mientras se quejaba en las Naciones Unidas, pues usted tenía por otro lado a Bolivia rompiendo relaciones diplomáticas con Israel. Diego Paris Rodríguez, ¿no?, el embajador en las Naciones Unidas, Diego Paris Rodríguez de Bolivia, pues rompió relaciones. Dice que su gobierno ha roto relaciones con Israel. ¿Por qué? Porque alegadamente ellos quieren estar del lado correcto de la historia. ¿Y cuál es el lado correcto de la historia aquí? ¿Alguien lo sabe? ¿No? Ambas partes obviamente se flagelan, ambas partes se atacan, ambas partes se odian, un círculo de violencia vicioso, que Israel tiene ventaja, que está mejor armado, que tiene más militares, más tecnología, todo eso, definitivamente, eso no hay duda, que en estos momentos en que yo le hablo, usted está viendo combate cuerpo a cuerpo entre milicianos de Hamas y la infantería israelita, lo sabe, ¿verdad? Están peleando cuerpo a cuerpo, ahí, bayoneta con bayoneta, ametrallándose uno frente al otro. Incluso ayer precisamente las fuerzas especiales israelitas liberaron a una soldado israelí que había sido capturada el 7 de octubre. Mataron a sus captores, entraron bajo tierra y la sacaron. Y en estos momentos en que yo le hablo y verifica la información que está publicada a nivel internacional, se está peleando inclusive en los túneles. Las tropas israelitas y los comandos especiales israelitas están peleando en los túneles con Hamas allí. O sea que definitivamente esto no va a terminar ahora. Hasta el momento ya va la tercera etapa de la operación ofensiva que habló Netanyahu. La primera lo sabemos, y inclusive hay un video que se subió hoy allá en YouTube en el canal de Molusco TV donde hablo de este asunto. Búsquelo, donde estamos hablando de esta guerra y otros aspectos. Aquí yo voy a tratar otra cosa porque no me gusta ser repetitivo. Pero sí es importante que sepamos que la operación grande no se ha dado, que aunque en estos momentos hay miles de soldados israelitas ya en Gaza peleando, hay cientos de tanques disparando, avanzando, vehículos blindados de transporte, ¿no? Hay bombardeo continuamente de helicópteros artillados, aviones y artillería naval y todo sobre la parte norte ahora concentrado de Gaza, donde el comando o el alto mando israelita dice que está allí la cúpula de poder
militar de Hamas. Así que no es fácil. Este conflicto no se va a arreglar ahora. Inclusive dijo Netanyahu, Benjamin Netanyahu, primer ministro israelita, que esto iba a ser largo. Aquí lo terrible que podemos mencionar de todo esto es lo que podría pasar en los hospitales, y eso lo menciono en el programa que hicimos con Molusco, ¿no? El segmento que tengo Top Secret de allí. Aquí someramente lo voy a mencionar por arriba, y es terrible, ¿no? Lo que puede pasar en estos dos hospitales, porque según la inteligencia israelí, bajo estos hospitales que están los centros de comando allá en Gaza, en el norte, los centros de comando que tiene Hamas, y que obviamente la prioridad de las fuerzas especiales de Israel es liberar a los 220 rehenes que hay. Y recuerde que esto es bien contradictorio, a veces son 220, 205, 206, a veces dice que se murieron, que los mataron todos, que mataron 1% de ellos. O sea, no se sabe, es desinformación total, tal como ocurre en el conflicto de Ucrania y de Rusia, donde nadie sabe exactamente qué pasa, y que ambos grupos dan versiones, y que inclusive las redes internacionales, sean rusas o de Estados Unidos o europeas, dan su explicación desde el punto de vista muy particular de cada uno de ellos. Y acá el público se mantiene a la lejanía, porque todos nosotros estamos a miles y miles y miles de millas de cualquiera de esos dos centros de combate o áreas de guerra, sea Ucrania o sea Gaza. Estamos lejísimos de allí. Ni siquiera la gente que vive en aquella región sabe qué está ocurriendo. Así que para nosotros es aún más difícil poder clarificar, ¿no?, los datos y la información correcta que pueda llegar de esa región. Así que es importante darle seguimiento a esto, y esto lo que nos pone aquí y nos preocupa es que por lo menos hay 117.000 refugiados entre estos dos hospitales allá en el norte de Gaza. Aparte de los médicos, de las enfermeras, el personal de ayuda, aparte de los enfermos y los heridos que hay allí. Y que las fuerzas israelitas han dicho que tienen que evacuar. Y se las vienen advirtiendo ya básicamente hace 2 semanas, porque ellos van a bombardear y misericordiamente ese hospital. Esto es genocidio, esto es un crimen de guerra, esto es un crimen contra la humanidad. Todas las cosas pueden estar implicadas aquí, y todas estas cosas podrían ser utilizadas para acusar a Israel o para acusar a Hamas por utilizar estos escudos humanos adrede, a conciencia. Lo saben y lo hacen. Así que ¿quién es peor de los dos? El que sacrifica a su propia gente porque no ama lo suficiente a sus hijos y odia más a su enemigo, o quien bombardea sabiendo que esa gente está allí porque estos otros no los van a dejar ir de allí porque se cubren con ellos. Así que no seamos boludos, vamos a ver las cosas más allá de lo aparente y darnos cuenta que ambas partes son igual de crueles, inhumanas. Bueno, inhumanos tal vez, o muy humanos tal vez, porque nosotros los humanos nos hemos destacado, como dije al principio hoy, por las guerras que hemos hecho y por escribir la historia con sangre. Así que es una característica de la naturaleza humana, lamentablemente. Somos peor que las bestias, y estas cosas hay que darle seguimiento. Dicho todo esto, hay también, ¿no?, que indicar que se dio una noticia que nos describe un poco más lo que está pasando allá en Israel, antes precisamente del 7 de octubre, del ataque de ese sábado 7 de octubre, y lo que está pasando ahora. O sea, hay un antes y hay un después. La primera intifada en 1987, antes de la primera intifada, en el año 87, la mayor parte de los obreros o jornaleros que había de agricultura en Israel eran palestinos. Sí, los que trabajaban en la tierra, la mayoría no eran israelitas. Los colonos israelitas eran dueños de las tierras, o eran quienes pagaban a estos jornaleros palestinos para que trabajaran allí. Se dio esta primera intifada, llevan por 3 y por ahí seguirán creciendo, que son las revueltas de los palestinos en contra del gobierno sionista de Israel. Pero bueno, se dio esta primera intifada e inmediatamente los colonos y las compañías o corporaciones agrícolas en Israel decidieron reducir significativamente el personal o los trabajadores palestinos en la agricultura en Israel. ¿Y qué se hizo? Pues bueno, para la década de los 90 se trajeron tailandeses, gente de Tailandia, a trabajar, y desde los 90 hasta el día de hoy son los tailandeses en su mayoría quienes trabajan en la agricultura en Israel. O sea, Israel es un país donde llega mucha gente del extranjero a trabajar, de la misma manera que pasa en Arabia Saudita, en Kuwait, en Dubái, en Qatar. Usted busque quienes trabajan allí, los que trabajan son extranjeros, lo sabe, no es la gente local. Se visten de blanco y no se pueden ensuciar. Claro, dicho eso y aclarado, aquí lo que hay que darle es el siguiente enfoque a esto. Durante el ataque del sábado 7 de octubre, Hamas secuestró 54 tailandeses, que de común son considerados neutrales, tanto los grupos palestinos, sea el gobierno de Cisjordania, ¿no?, de la autoridad palestina, como inclusive Hamas en su momento veían a estos tailandeses como neutrales, pero no los secuestraron, se llevaron 54, secuestraron.
Y aparte de esos 54, pues mataron decenas de ellos también, sobre 24, 25, no recuerdo ahora mismo el número de los que fueron muertos, asesinados en ese momento, pero mataron decenas de ellos también en los campos agrícolas, cuando entraron los comandos, ¿no?, de Al-Qassam, son los comandos de Hamas armados, y cuando entró, como he dicho otras veces también, el yihad islámico que está allí en Palestina. Pasado esto, obviamente pues Tailandia tiene un problema porque tiene ciudadanos que están prisioneros al otro lado. Allá usted tiene estadounidenses, brasileños, mexicanos, tailandeses, tiene gente de todas partes del mundo, no meramente israelitas. Y obviamente lo que ha dicho el gobierno de Israel, que tiene dos propósitos en su agenda militar. Uno, rescatar supuestamente a todos estos prisioneros, que de hecho se sabe que por canales externos, ¿no?, otros canales donde está, por ejemplo, Egipto y otros países mediando por debajo de la mesa, lo que se supone no sabemos acá nosotros, es lo que están haciendo y se ha hecho antes. Egipto siempre ha servido de mediador en alguna medida, porque lo ven más o menos neutral, primero por los tratados de paz que tiene con Israel, y segundo, porque no está en guerra ni con Hezbollah ni con Hamas, aunque sí, obviamente, como hemos hablado anteriormente, con la hermandad musulmana, que es aliada de estos otros dos grupos considerados terroristas en Europa y en Estados Unidos. Ahora, aclarado ese punto, aquí es importante, ¿no?, señalar que lo que se está tratando es de liberar a esta gente para no seguir con la operación militar. Obviamente Israel ha decidido hacer unos altos al fuego si se liberan a estos rehenes. ¿Pero qué pasa? No se han liberado. Se liberó una señora con su mamá, se liberó otra señora más con otra muchacha más. Ha sido muy poco lo que ha liberado Hamas. Pero obviamente, como dije, se logró liberar a una soldado que estaba secuestrada, los comandos israelitas, lo mencioné hace un rato, para los que llegaron ahora. Ahora bien, el otro propósito, aparte de liberar a todos estos secuestrados, que es lo que reclama, por ejemplo, Gilad Erdan, el embajador de las Naciones Unidas israelita, de que las Naciones Unidas no están haciendo absolutamente nada para mediar, para que liberen a estos rehenes, para que Hamas lo haga y que puedan condenar esto, porque también es un crimen contra la humanidad, etcétera, etcétera, para que usted vea que ambas partes juegan sucio. Simple y llanamente, el otro propósito es destruir a Hamas, cueste lo que cueste, haga que hacer lo que haga que hacer. Como decía Maquiavelo, el fin justifica los medios, haya que volarlo. Recuerde, mi amigo, y lo dije aquí, y lo he dicho aquí por años, desde antes que esto sucediera, en las pasadas intifadas, en los pasados conflictos que hubo desde el pasado siglo hasta la actualidad, desde que estaba yo allá en Radio Isla. Hamas existe desde 1987, en un momento dado. Obviamente hay gente que habla de la teoría de que lo creó el Mossad para desestabilizar a OLP, de Arafat y toda aquella historia, pero bueno, actualmente no tiene que ver nada con haya sido así o no así en un principio, como pasó obviamente con Osama Bin Laden, que la CIA lo impulsó allá en la guerra contra los soviéticos, ¿se acuerda usted? Con los mujahidines allá, y que luego, ¿qué pasó? Luego de eso pues se desconectó y siguió sus operaciones por su lado. Bueno, aclarado ese punto, para no irnos por esas páginas oscuras de la historia, simplemente Hamas tiene como finalidad destruir a Israel. No hay forma de negociar paz, lo sabe, ¿verdad? Lo sabe. Ellos no van a negociar paz, ni quieren un alto al fuego, ni tampoco lo quiere Israel. Hezbollah existe para destruir a Israel también. Irán, su propósito primario, aparte de su guerra que tiene proxy con Arabia Saudita, que luego que se dieron la mano y abrieron embajadas, obviamente están en guerra de nuevo, e Irán se está aprovechando del duérmete nene que le dieron a los saudíes, que precisamente por eso, si está al día, mi amigo, sabe muy bien que el asesor de seguridad nacional de los Estados Unidos en Casablanca se reunió con el príncipe Salmán. Claro, en estos días, por la seguridad precisamente de Arabia Saudita, porque ahora como los hutíes han declarado la guerra a Israel, los hutíes mataron soldados hace par de días saudíes, se metieron al territorio saudí para disparar desde ahí contra Israel, y los encontró una patrulla y mataron a los saudíes. Y ahora nuevamente se está renegociando la seguridad y la defensa del reino de Arabia Saudita, y esa seguridad, obviamente, y esa defensa de Arabia Saudita es algo similar a lo que ocurrió en los años 70 cuando se llegó al petrodólar, y es lo mismo que ocurrió durante la invasión que se dio de Saddam Hussein a Kuwait, donde Estados Unidos garantizó 500,000 de soldados para defender a Arabia Saudita, y ahora están en esas de nuevo, porque sabemos ahora que los hutíes podrían bombardear, si les da la gana, hoy a Riyadh, a la capital de Arabia Saudita, la podrían destruir desde estos momentos, ¿ok? Así que la realidad es que esto se complica y es dificilísimo.
Y con este tipo de situación es muy difícil que pueda haber un cese al fuego, ni humanitario de ninguna forma. Nadie va a poder parar. Y lo terrible de todo es que está esa gente en el medio. Y que claro, la mentalidad, diríamos nosotros, militar israelí, la mentalidad del Mossad y de la ultraderecha israelita es que todos los palestinos que están en la Franja de Gaza son Hamas. ¿Lo sabía? Esa es su mentalidad. No yo, ellos, para que no se me ponga loco. Para la mentalidad del alto mando israelita, todos son Hamas. Por ende, todos son parte, ¿no?, del blanco militar. Y todos son, obviamente, el lugar o el sitio o la gente que hay que eliminar. Ahora, mañana se abre obviamente el paso de Rafat, el que va para Egipto. Mañana por primera vez van a permitir que saquen heridos. Creo que hay como 81 en fila y se va a ver si se pueden sacar a los que tienen doble ciudadanía, a la gente que tiene doble ciudadanía, porque no se había permitido salir palestinos estadounidenses, ni palestinos británicos, ni palestinos con ninguna otra ciudadanía. Si usted era palestino y tenía doble ciudadanía, no podía salir. Y recuerde que aunque ese paso va hacia Egipto, quien da la última palabra para que se abra es Israel, no Egipto, es Israel. Aclarado ese punto, para que sepamos quién está jugando aquí, cómo está jugando. Obviamente, lo que quisiera Israel, lo he dicho anteriormente, es que toda esa gente se fuera para Jordania y se fuera para Egipto. Y lo he repetido en muchísimas ocasiones. Y eso es algo que, lamentablemente, si la cosa sigue como va a suceder en algún momento. Y esto va a traer más inestabilidad. Y podría traer, obviamente, eventos militares o enfrentamientos, inclusive con Egipto y con Jordania, que son los dos, Egipto primero, después Jordania, los dos países que fueron los primeros países árabes en firmar acuerdos de paz con Israel. Recuerde, cesa el fuego, ¿ok? De cesa el fuego, usted tiene entonces ¿qué? Pues usted tiene una tregua, que es la segunda fase. De esa tregua usted pasa a un armisticio, y de ese armisticio usted pasa a un tratado de paz, con fecha, duración, etc. Ninguna de esas cosas, solamente el cese al fuego está allá en Corea del Norte. Allá no hay armisticio, ¿ok? Y en Ucrania no hay nada. Y ni Ucrania ni Rusia quieren un cese al fuego, lo sabe, ¿verdad? Ninguno. Y acá, pues tampoco ninguno. Y en África no hay ley. En África no hay ley ninguna. Aquello es canibalismo, salvajismo, genocidio, 24 horas al día, todos los días del año. Y aquello está fuera de control en estos momentos también. Ante ese panorama, ¿qué podemos esperar en estos momentos? Dígame usted, ¿qué podemos esperar en estos momentos? La cosa es crítica, ¿no? Esto no es fácil. Nuevamente les digo, si ese conflicto se hace regional y se extiende inclusive hasta el Golfo Pérsico por Irán y por Yemen, lógicamente usted la va a sufrir, la va a pasar mal aquí, lo sabe, ¿verdad? El precio de combustible se va a ir más allá estratosférico como nunca, ni siquiera como en el año 74, como nunca, se va a ir por ahí para arriba. Y esto pues nos va a llevar a una escalada precisamente de precios, inflación que no vamos a poder pagar. Y esto podría traer definitivamente colapsos económicos a nivel internacional. O sea, estas cosas son importantes que usted las sepa porque son las que son clave y neurálgicas que te afectan a ti. No es si yo creo en Alá, no es que si yo creo en Yahvé o en Cristo. Eso no va a resolver absolutamente nada. Mastica con las neuronas. Nada, nada. Aquí no ha venido nadie del cielo a pararse y a parar las almas. ¿Pasó? ¿Alguien lo hizo? Dígame. ¿O fue que alguien le dio una alucinación y se lo creyó? No, nadie ha parado nada. Dios nos deja acá que hagamos la barbaridad, libre albedrío, haga lo que vaya a hacer y vamos a ver qué pasa después. Pero qué pasa después tiene que morirse usted para saberlo y ese no es un buen trato. Aquí estamos con seres humanos en tiempo y espacio aquí. Gente malvada, gente ambiciosa, gente con sed de poder, gente que quiere controlar no solo su región sino extender, porque inclusive, nuevamente lo invito por este medio, vea el testamento de Hamas. Estúdialo. Son sunitas, aunque son aliados de los chiitas de Hezbollah del Líbano. Estúdielo. Y va a ver que comienza primero con la liberación de Palestina, la destrucción total y completa de Israel. Es decir, muerte hasta el último judío. Ese es el que gobierna la Franja de Gaza, así que ¿cómo puede tener paz? Bueno, hay gente que se turba. Y está más turbado que el carajo. La cuestión es la siguiente. Destrucción total de Israel. Muerte de los judíos. Y luego de eso, el mismo propósito que tiene Daesh, que es el Estado Islámico, ISIS, y el mismo propósito que tiene Al Qaeda. ¿Cuál es? El califato mundial. Extenderse. O sea, es como un cáncer. Empezamos aquí y nos extendemos. Así que usted tiene que ver cuál de los males es peor. Lamentablemente todos son malos, todo es peor. Nada es bueno. Nada garantiza a la humanidad absolutamente nada. Y tanto un grupo como el otro
Pues no solamente son genocidas, sino son obviamente racistas por un lado, o definitivamente, ¿no?, xenofóbicos por otro, ¿no?, de eso no hay duda. ¿Qué diría yo? Todos los males sociales que usted pueda, o las taras sociales que usted pueda señalar, de prejuicio, los tienen todos estos grupos. Los tienen todos estos grupos. Así que Hitler meramente fue una proyección mundial que se dio en la Segunda Guerra Mundial, pero lamentablemente esto se está replicando en muchas escalas en todo el mundo y en todas las guerras que se están peleando en estos momentos. Dicho todo esto, también, y que mencionamos lo del asalto allá en Rusia, de esta turba, allá precisamente en Daguestán, la República de Daguestán, en la Federación Rusa, tratando de cazar judíos en el aeropuerto, a ver quién llegaba de Israel para enjuiciarlo allí mismo y lincharlo. Aparte de esa situación que hemos visto en Europa, hemos visto violencia en Estados Unidos, en las universidades, en tantos lugares, obviamente el clima está bien cargado, es terrible lo que pueda pasar. Hay terceros que se quieren aprovechar de todo este caos, ¿no? Como dice el viejo dicho, río revuelto, ganancia de pescadores, pues hay gente que está promoviendo estos ríos. Inclusive esta situación de Rusia, Putin inmediatamente señaló a Occidente, ¿no? Eso tiene que haber sido la CIA, eso fueron los estadounidenses los que provocaron esto aquí, ¿no? Eso fueron los ingleses. Occidente, la OTAN, y la inteligencia de Ucrania. Pero los rusos jamás, nosotros somos incapaces de algo así. Cuando usted tiene que revisar la historia para que vea la persecución que ha habido contra los judíos en Rusia desde el siglo XIX, ¿es o no es así? Y a principios del siglo XX, y eso lo hemos explicado muchas veces, y cómo los judíos pelearon a favor de los alemanes, lo sabía, a favor del Kaiser alemán, en la Primera Guerra Mundial contra los rusos, porque los rusos eran ¿quién? Los ejecutores y los que perseguían a los judíos, obvio. Damos la historia, pero luego se viró la tortilla al otro lado de la cara, y en la Segunda Guerra Mundial son entonces los nazis, los alemanes nazis, quienes matan 6 millones de judíos, los persiguen, y los judíos entonces pelean a favor de ¿quién? A favor del Ejército Rojo, y a favor de los Estados Unidos, de los países aliados que entran a la guerra. Así que este es un mundo nuevamente, y lo he dicho tantísimas veces y lo repito por enésima vez, donde las alianzas es por conveniencia. Nadie es tu aliado porque le caes bien, nadie es tu aliado porque hablamos la misma lengua, nadie es tu aliado porque tenemos una raíz común cultural, por conveniencia política, económica o militar. Si eso cambia, eres mi enemigo mañana. Y eso ha sido así de guerra y guerra y guerra, una tras otra. Y recuerden ustedes que en los campos de concentración, como mencionan los amigos, sí, los gitanos eran poquitos, pero se mataron a muchos alemanes también, que no eran judíos, porque tenían defectos, porque eran retardados mentales, porque les faltaba un brazo, tenían, qué sé yo, espina bífida, cualquier condición. Mataron muchísimos alemanes y otras gentes también, otras personas, porque no era de acuerdo, ¿no?, a la visión esta, la eugenesia de la raza pura, aria de los nazis. Pero así también lo hemos visto en otros lugares más. Usted no sabe que hay lo que se llama limpieza étnica. Inclusive la Biblia, mi amigo, usted que es tan cristiano, que estudia la Biblia, Pentateuco y para arriba y para abajo, ¿qué hizo el pueblo de Israel cuando llegó a la tierra prometida? Una limpieza étnica, o no ha leído, o no ha entendido. Una limpieza étnica. Así que eso está con la humanidad, no importa el pueblo, el lugar, la creencia, la fe, la religión. Veamos más allá de las pequeñeces, veamos realmente el gran panorama que lamentablemente envuelve a la humanidad. Dicho todo eso, hay estas cosas más que quiero decir brevemente acá, y tiene que ver con el gobierno de Pakistán. El gobierno de Pakistán ordenó desde el pasado, desde el 30 de octubre, de ayer, dio una orden para que todos los ilegales que viven en Pakistán se vayan, patitas afuera, para afuera de Pakistán. Ahora no es Estados Unidos, no señor, ahora no es Egipto, que no quiere que entren allí los palestinos, ahora es Pakistán, que ha sacado de su país ¿a quién? A los afganos, ¿ok? A los afganos. O sea, Pakistán es el lugar donde más afganos hay refugiados en el mundo, 1.7 millones, es decir, 1.700.000 afganos. La enorme mayoría de ellos están huyendo del Talibán, desde hace años huyen del Talibán y se fueron para Pakistán. Ahora el gobierno pakistaní los ha votado y dice, se tienen que ir. Se han ido cientos de miles de ellos. De hecho, en los puntos y cruces que hay entre Pakistán y Afganistán, ahí lo que hay es un caos total. Recuerden que son carreteras angostas, pequeñas, subiendo montañas, y obviamente los vehículos que hay allí, los autobuses y todo, es una cosa, los troces, es una cosa terrible lo que está pasando allí. El mundo está loco y sin idea. ¿No se da cuenta todavía? ¿No se da cuenta que están locos? Que es una paranoia total, que la violencia está generalizada, que el odio racial está generalizado, que las divisiones son demasiado grandes, sean religiosas, sociales, culturales, las que sean, económicas, etcétera, etcétera, etcétera. Pues así está.
Están votando a la gente de allí. Todo el que sea afgano se va, se larga de aquí. Y así está la situación. Irán va a hacer lo propio y sacar a los afganos que estén en su lado también. Eso viene ahora, lo sabe, para que también lo apunte. Así que estamos en un mundo que nuevamente está en caos, en guerra, y que todas estas cosas no pueden terminar bien. Elemental. Es imposible que estas cosas terminen bien. O sea, estamos matando el futuro. Aquí estamos matando el futuro. Por eso que la UNICEF, que es la Agencia de las Naciones Unidas para la Infancia, ha dicho que Gaza se está convirtiendo en un cementerio de niños. Es el cementerio de niños según la UNICEF. Y lo importante aquí es que de los muertos que hay hasta ahora mismo, que dice Hamas que hay como 8.500, claro, ya deben haber como 8.600 o más, porque diariamente, diariamente se hieren y se matan más de 420 niños en la franja de Gaza, lo sabe. Más de 420 niños entre heridos y muertos. Y el 70% de los civiles heridos son niños y mujeres. El 70%. Claro que ahora mismo, por ejemplo, lo que rompió hace un rato también, para ir terminando por lo menos acá este segmento de hoy, lo que rompió también hace un rato fue el bombardeo y la operación militar que se hizo en Jabalia. Jabalia, que está al norte de Gaza también, es un campo de refugiados palestinos. Pues bueno, lo bombardearon. Y dice el comando israelita de que lograron eliminar a un alto mando de Hamas allí, que lo mataron. Pero al matarlo, alegadamente, según dice Hamas, mataron como 45 personas más. Es decir, matamos por docenas, es decir, matamos 30, 40, 50, después que matemos uno de Hamas, un comandante de Hamas. Y lógicamente esa no es la ecuación. Esto va a llevar a un desastre más grande. Como he dicho anteriormente, Hezbollah sigue disparándose en la frontera con el ejército de Israel, allá en la frontera con el Líbano. Se siguen disparando todos los días. Ahora Hezbollah, que tiene una milicia mucho más grande, tal vez 3, 4 veces más grande que Hamas, y mucho mejor armada que Hamas, mucho mejor entrenada que Hamas, podría entrar en guerra, en el sentido de que, aunque no se ha declarado la guerra abiertamente todavía, lo que hay son escaramuzas en la frontera. Si Hezbollah decide entrar en esta guerra, entró Irán directamente, aparte de los hutíes que hacen la guerra proxy de Irán. Y obviamente Israel no solamente va a bombardear el Líbano y va a destruir todo lo que encuentra allí, porque recuerde y mastique con las neuronas, el ejército más poderoso, mejor entrenado y preparado de todo el Oriente Medio es el ejército israelí, el FDI, la Fuerza de Defensa Israelita. Es el más poderoso. Todos los analistas, el que sepa algo de algo sobre el combate, la guerra o preparación militar, sabe que esa es la principal fuerza, no solamente terrestre, sino aérea de la región e incluso naval. Así que ninguno le puede hacer frente. Pero entonces, el plus que tienen son sus armas nucleares, sus armas tácticas que tienen allí. Así que, basándonos en esto, definitivamente, una guerra donde entre directamente Irán va a tener consecuencias devastadoras. Israel no solamente va a destruir posiciones que puedan haber cerca en Siria, y obviamente Siria se va a ver involucrada en la guerra porque va a tener que meterse en la guerra, obligada, no hay otra, porque Israel va a entrar obviamente en Siria buscando posiciones iraníes, no solamente aéreas, sino terrestres también. Aparte de que va a aumentar la operación militar de diferentes formas, o sea, ya no tal vez una ola humana de tropas, 300.000 hombres israelitas, sino obviamente por segmentos y formas, ¿no? Estratégicamente trabajado, que es lo que están haciendo. Están usando obviamente una táctica sofisticada para este tipo de guerra, que es necesaria, aparte de armamentos bien adelantados de perforación y detonación subterránea. Pero aparte de eso, una guerra con Irán, y si Irán pudiese golpear al Estado de Israel con armas de largo alcance, Israel lo va a hacer también. El problema es que nuevamente Israel es nuclear, los demás no lo son. Por eso es que Irán lleva tantos años tratando de ser nuclear, para empatar, ¿no? Para emparejar la pelea, cosa que Israel no va a permitir. Así que esto puede complicarse mucho más. El que le diga que no, no sabe nada, un pepino angolo lo que está pasando. Este conflicto es tan o más peligroso inclusive que el de Ucrania y Rusia, que está estancado, se siguen dando bofetados uno al otro, pero hasta ahí llegó, no ha avanzado. Y ahora hablan de que las bajas que ha tenido Rusia de sus soldados son por cientos de miles, inclusive memos y comunicaciones del mismo gobierno ruso, lo sabe, ¿verdad? Del mismo gobierno ruso, cientos y cientos de miles de bajas. Claro que Ucrania las aumenta, dice que son como 400 y pico mil, cosa que no es cierto, porque no había esas fuerzas obviamente allí ubicadas. Así que como siempre, pues Ucrania desinforma a su manera, de la misma manera que lo hacen los demás. Así que despierta durmiente. Bueno, mis amigos, recuerden que el sábado 11 de noviembre voy a estar hablando de todo esto y mucho más, lo que por aquí no puedo hablar,
lo que se supone usted no pueda saber. Vamos a exponer audiovisual en la guerra de Ucrania con Rusia, la guerra de Israel con Gaza, la guerra que está ocurriendo en África, la situación de Taiwán y China, lo que se está moviendo bajo tierra y toda la otra guerra secreta a nivel de internet, a nivel de comunicaciones y de inteligencia. Eso lo vamos a presentar en la conferencia o en el conversatorio El Mundo en Guerra. Eso va a ser el próximo sábado 11 de noviembre, acá en el área metropolitana en San Juan, donde Café Sí o Sí, en la avenida Rupert, allá donde están los Borinquen Towers, allí está Café Sí o Sí, estacionamiento gratis, todo está allí disponible, usted se estaciona allá para poder separar su espacio conmigo. Obviamente tiene que comunicarse con mi producción al 787-579-8600. Apunta, porque si es así, no hay forma de entrar. 579-8600, espacio limitado, este sábado 11 de noviembre, es decir, esta semana que viene no, la otra. Así que los espero allá en Café Sí o Sí para que vean esto y podamos analizar y hablar de asuntos que se supone no hablemos por aquí. Yo no quiero que me censuren, ahí hay que hablar a calzón quitado y obviamente con la evidencia, la esencia y la sustancia de todo esto que está ocurriendo aquí ahora, más allá de lo aparente. Recuerden que los veo el viernes junto con mi directo amigo, el ingeniero Orlando Pla, que estará vía telefónica conmigo siempre aportando su punto de vista y la información que es relacionada a lo que está pasando con la seguridad internacional. Y ahí estaremos a las 8 de la noche por esta vía a través del Facebook Live con la otra realidad este viernes. Así que un abrazo a todos, ojo visor, oído en tierra, las cosas cambian minuto a minuto, nadie sabe realmente qué es lo que va a suceder, nadie lo sabe, olvídese usted de esto. Yo he oído gente hablando del fin del mundo desde que tengo memoria, que es mañana, que esa guerra es el fin del mundo, como pasó en el siglo pasado, como en el siglo 1000, donde la iglesia le perdonó pecados a medio mundo porque era el momento en que iba a salir, ¿no?, la bestia, los avernos, y ahí era el apocalipsis y la llegada y todo, y no pasó nada en el siglo 1000, o mejor dicho, ¿no?, en el año 1000. Así que despierta, durmiente, no podemos vivir pensando en tal vez a lo mejor, quién sabe, qué está pasando ahora. Eso sí es peligroso. Prepárate para lo que venga y ten fe obviamente en lo que quieras creer, seas musulmán, seas cristiano, sea lo que sea, hinduista, no importa. Lo importante es que creas en algo, que tengas fe y que te mantengas obviamente firme ante las situaciones que van a impactar nuestras vidas próximamente. Despierta, durmiente. Será hasta el viernes y te lo digo una vez más. Sayonara. Se me cuidan mucho. Buenas noches.